Somos Grupo Cogranada Ahorro y Crédito. Funco Granada, asesores en seguros, agencia de turismo. Cogranada Fútbol Club, droguería y almacén. Crecemos para servir. Vigilada Supersolidaria inscrita Focacop. Bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Yo soy Rubén Benjumea y voy a estar acompañándolos con un invitado más. Recuerden que en todos nuestros contenidos los pueden ver a través de puntodevista.rdb.com y de todas nuestras plataformas en redes sociales. Hoy hablamos con la doctora Lina Marcela Estrada. Ella es docente investigadora de Asuntos de Niñez y de Familia de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana y la hemos invitado porque uno de los resultados que ha generado el encierro obligatorio es la violencia intrafamiliar. Con ella vamos a hablar sobre qué alternativas tienen estas personas que son abusadas o son violentadas, especialmente mujeres, niños y adultos mayores. ¿A qué líneas pueden llamar? ¿Cómo acceder a las comisarías de familia? ¿Y qué es lo que está pasando y qué es lo que está generando y generó esta cuarentena? Vamos a un mensaje y ya volvemos. Y la invitada para hoy es la doctora Lina Marcela Estrada. Ella es abogada, trabaja en la Universidad Pontificia Bolivariana y la hemos invitado por una cosa muy sencilla, y es que el encierro, la cuarentena, ha generado muchas circunstancias, entre ellas violencia intrafamiliar, colapso inclusive en la salud mental de muchos, y creo que es pertinente hablar sobre un tema muy importante, sobre las violencias que se presentan en esta época. Doctora Lina, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Rubén, a ti por la invitación. Bueno, muy amable. Inicialmente, oiga, nos movió todo el escenario, el personal profesional y el social, el encierro obligatorio que generó el coronavirus y el COVID-19. Estoy remamado de mencionar esos dos nombres, pero que obviamente movió la agenda personal, profesional y familiar además, y social. Sí, eso es muy importante, Rubén, puntualizarlo, porque muchas veces se ha mirado el COVID-19 como un asunto solamente en la parte médica, y usted lo acaba de mencionar. Son muchas otras implicaciones, son implicaciones económicas, políticas, pero también sociales. Y en la parte social, a quien más ha golpeado las medidas que han tomado el Estado, en este caso son las familias, que es el núcleo fundamental de la sociedad. Así como usted lo dice, el COVID-19 ha mostrado dos pandemias. Una pandemia que se generó precisamente por el COVID y otra pandemia que ya venía, y es el tema de la violencia intrafamiliar. Entonces se nos juntaron dos pandemias a nivel mundial. Yo quiero resaltar, y es que la doctora Lina Marcela Estrada, ella es docente e investigadora de Asuntos de Niñez y Familia de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana. ¿Qué se han encontrado ustedes desde la experticia, desde lo que ustedes manejan? ¿Qué han visto? ¿Qué ha generado este encierro? ¿Por qué pelea la gente al interior de la familia? Bueno, Rubén, el aislamiento social obligatorio ha generado varios asuntos. El primer asunto es que hay que distinguir que ya habían familias que ya presentaban violencia intrafamiliar y que de hecho algunas mujeres, que son las que más estadísticamente están mostrando vulnerabilidades, como los niños, las personas en situación de discapacidad y los adultos mayores, estaban encerrados, ¿cierto? Entonces, lo primero es que a estas familias reforzó ese tema de violencia. Y venían otras familias que no tenían, digámoslo así, tenían conflictos familiares, pero no violencias intrafamiliares. ¿Qué hizo el aislamiento social obligatorio? Que a partir del estrés, el miedo a perder el empleo, el consumo de alcoholismo o también el consumo de sustancias psicoactivas y la intolerancia frente a los asuntos de cómo manejar el trabajo doméstico, hizo que se dispararan brotes de violencia intrafamiliar. Entonces ahí estamos en una dicotomía. Bueno,
está el tema de salud pública, pero ¿qué pasa con lo que está pasando al interior de las familias que está disparando eso? Porque, hay que decirlo, el confinamiento dispara el estrés. Y el estrés es un factor que puede conllevar a la violencia intrafamiliar. Pero uno también se pregunta, doctora, y es, habían unas familias que funcionaban sin ningún inconveniente, o sea, familias que eran felices o aparentemente felices, porque obviamente el conflicto entre parejas y al interior de una familia, pues solo son ellos quienes lo saben, a veces los vecinos ni se enteran, pero familias que funcionaban perfectamente, ¿por qué se revientan en el encierro? Precisamente por esos factores, Rubén, pero déjame también aquí aclarar algo muy importante. Y es que las violencias no solamente son lo que se ha mostrado la violencia física, hay otras formas de violencia. Está la violencia, por ejemplo, psicológica, que es la que estadísticamente hoy se está ante una preocupación, el tema de los tratos, el hablar, el cómo me comunico, el tema de humillar al otro, el decir, por ejemplo, estás haciendo mal los trabajos al interior del hogar, y además también el exceso de trabajo que muchas veces tienen que asumir hoy las mujeres. En este caso está el trabajo de lavar, planchar, cocinar, los hijos están al interior del hogar, se tienen que hacer cargo también del tema educativo, del tema de la recreación. Y muchas veces por asuntos culturales siempre se ha indicado que tiene que ser la mujer y debería también ser equitativamente un asunto de ambos padres. Entonces, ¿qué pasa, Rubén? Puede ser que hayan familias que venían, como tú bien lo dices, ¿cierto? Pues finalmente salíamos por la mañana, cada uno en su trabajo, los niños salían a estudiar, los colegios casi que tenían una responsabilidad que los padres, en este caso, delegaban a ellos, pero hoy no. Hoy nos vemos sometidos a un espacio que muchas veces ese espacio físico puede ser un espacio reducido donde tenemos que hacer todo, ¿cierto? Y donde muchas veces, por mi experiencia profesional como abogada y por los casos que me están reportando en este momento, estoy escuchando muchas mujeres que me dicen, sí, nosotros veníamos bien, pero ¿qué pasa? Estoy viendo que no hay equidad en ese trabajo doméstico. Estoy viendo que me estoy agotando porque tengo que rendir en el trabajo. Además, tengo un temor de quedar sin trabajo por todo este tema económico. Y aparte de esto, mi compañero, mi cónyuge, me dice que no estoy haciendo bien las tareas domésticas, pero más allá de una tarea doméstica que me corresponde a mí, es un asunto que debemos apoyarnos todos como familia. O sea, es como más, lo más común es que siempre sea, o que por lo menos estas violencias que se presentan siempre son contra la mujer. O sea, siempre la mujer sopesa como gran parte como de esa responsabilidad. De pronto una familia, y lo intuyo por lo que usted manifiesta, es en esas familias completamente ortodoxas y machistas, donde el hombre solamente es el proveedor, se presenta mucho más como ese caso. Presumo yo. Exactamente, Rubén. Exactamente, por eso es tan necesario hablar hoy de una equidad, pero también de una democratización en las labores domésticas, ¿cierto? Que todos aportemos, y no por un asunto simplemente de una feminización de trabajo doméstico, ¿cierto? Donde siempre se está asignado culturalmente quién debe cuidar, quién debe estar pendiente de los alimentos, como lo he indicado, lavar, planchar, cocinar, y aparte de eso, de ser mamá, de ser cónyuge, esposa, entonces hay una sobrecarga y debería entonces haber esa nueva, como se ha mencionado por algunos autores en el tema de investigación, de esas nuevas democracias para la familia o esas nuevas masculinidades. Hay una línea nacional que supongo yo, o presumo que es la línea de atención como para reportar esos casos de violencia intrafamiliar, que es una línea nacional, la 155. Hay una estadística entre el 25 de marzo y el 11 de abril, que atendió 1.674 llamadas, pero eso fue hasta el 11 de abril. Yo creo que eso ya se disparó mucho más. ¿Tienen algún datico por ahí en UPB actualizado sobre esa circunstancia, sobre cuántas llamadas han recibido y cuánto han atendido? Sí, nosotros tenemos una estadística, y es que en toda esta etapa del confinamiento, haciendo una correlación con el año pasado, ha incrementado el número de llamadas en un 91%. Entonces miren que frente a la situación del año pasado, frente a esta,
hay un aumento del 91% de llamadas frente al tema de la violencia. Hay un asunto muy importante, Rubén, que usted lo acaba de mencionar. Desde la presidencia se ha habilitado esta línea, la 155, pero eso no significa que otras líneas de atención como la 123 también está habilitada para recibir el tema de violencia, y que recordemos también los asuntos que tienen que ver con las autoridades del Estado, que están también muy pendientes en el tema de violencia intrafamiliar. Estoy hablando de las comisarías de familia. Desde los decretos de la presidencia se ha indicado que las comisarías tienen que estar en permanente atención frente a cualquier tipo de violencia. Recordemos, no solamente la violencia física, la psicológica, que ya la mencioné, la sexual y la violencia económica. Nunca sobra hablar sobre la 123, que es la emergencia, la que tenemos aquí en Medellín y en Antioquia hace mucho rato, la 141, que es la atención a la niñez, y la 155, que es la que estamos hablando. Exacto. Y las comisarías de familia, y bueno, hasta un policía que esté pasando por ahí de largo, creo que también se puede tener en cuenta. Pero hay una cosa, mi querida Lina, y es, ¿para qué tanta cosa si a la gente y a las chicas especialmente les da miedo denunciar? Bueno, yo ahí hago una invitación, y es que la violencia está demostrado que puede recrudecer, es decir, pueden haber unos ciclos de violencia. Y infortunadamente pasa que al ser permanente la violencia pasa a estados, y el estado más grave es el tema de los feminicidios, que ya los estamos evidenciando, ¿cierto? Parejas que matan a las mujeres. Entonces, ¿por qué? Pues por varias razones. Primero, pues que hay un asunto de cuidado personal, ¿cierto? Y no es decir, bueno, aquí no va a pasar nada. No, es posible que esto vaya siendo gradual. Y no queremos que ninguna mujer muera en este aislamiento social obligatorio, que todas las mujeres estén libres de violencia. Lo segundo, cuando hay hijos, ¿cierto? Es muy importante que los hijos, en este caso, quien esté vivenciando la violencia, tiene una responsabilidad que viene desde la Ley de Infancia y Adolescencia, es la corresponsabilidad de protegerlos, ¿cierto? De hacer algo por ellos. Porque muchas veces escucho, no, es que los niños no se dan cuenta. Los niños sí se dan cuenta, ¿cierto? Sí se dan cuenta, porque es que finalmente los niños están en un mismo espacio, y lo ideal es que ellos tampoco vivan estas situaciones de violencia. Yo entiendo que hay estrés, yo entiendo que hoy hay miedo, muchos miedos frente a esta situación que estamos viviendo, pero muy importante, Rubén, dejarlo aquí claro. Hay medidas de protección que toma el Estado, hay canales institucionales, hay canales de comunicación, y también hay líneas de atención permanente para que las mujeres, y en este caso las personas que están sufriendo violencia intrafamiliar, sepan cómo manejarlo. Pero lo más importante, no quedarse callados, porque como ya lo he indicado, es probable que esto se recrudezca, en este caso sea más grave en el tiempo. No, y además que se tiene pues todo ese marco jurídico de respaldo para poder apoyar a una mujer que está comprometida en un abuso o en un problema de violencia familiar. Pero se me viene otro asunto, ¿no? Es que a veces a uno se le olvida y uno mira, es como para el frente, como las personas o las mujeres que están como en la misma posición en la que uno regularmente se mueve, es decir, mujeres profesionales que tienen cierta autonomía económica, que tienen un trabajo y que, bueno, por la pandemia pues estarán ahí medio suspendidas y toda la cosa, pero hay cierta expectativa de seguir laborando. Pero ¿qué pensar de esas chicas, de esas mujeres que dependen de la economía de su proveedor, de su compañero sentimental, que tiene un hijo o que venía con un hijo, que también dependen de ese proveedor, y ellas a veces aguantan ese maltrato pues, por la situación económica, porque si se van de ahí, pues caen a la calle o tienen una dificultad mucho peor. Entonces uno dice, wow, ¿qué hago yo? Denuncio a mi maltratador, que es el que por lo menos me está dando el techo y la comida, que es un caso también muy recurrente y que a veces, lastimosamente, para medios de comunicación que solamente atienden el feminicidio cuando ya ocurre, pero eso se volvió paisaje, o sea, ya se volvió paisaje esa situación y nadie le para bolas, y eso está ahí. Sí,
muy importante también mencionarlo, Rubén, estas personas, en este caso muchas mujeres de nuestro país que precisamente viven esa violencia económica o patrimonial. Yo te puedo decir algo. Lo primero es que, como bien lo mencionaste, existe un marco legal, existe un marco jurídico muy amplio. Y las comisarías de familia tienen algo que son las medidas de protección. Hay medidas de protección en este caso para ellas y para sus hijos. Por ejemplo, el establecer una cuota alimentaria para sus hijos y para ellas. Existen también casas de refugio, donde lo más importante es protegerlas. Entonces, en este caso, una comisaría de familia podría entonces, a partir de si no existen una red de apoyo familiar, porque eso es lo primero que se busca, la mujer tiene una red de apoyo familiar. Si no lo tienen, hay una medida que se llama casas de acogida, donde ella podría estar eventualmente para que no siga conviviendo con su agresor, podría vivir con sus hijos, y desde la comisaría podría establecerse una cuota alimentaria a favor de ella. Lo más importante es que quede información clara, y es que sí hay herramientas. Lo importante es accionar, es lo más importante. Y otro asunto, si en este caso se tiene en cuenta que hice la denuncia, pero no pasa nada en las comisarías, también señalar que para eso existen los medios, en este caso las autoridades de control y vigilancia a esos funcionarios, que en este caso serían las procuradurías y en los municipios las personerías. Entonces es muy importante como ciudadanos también saber que a esos funcionarios también les hacen control. ¿Para qué? Para que precisamente hagan aplicar la ley que existe, porque realmente hay mucha normatividad y la normatividad no se puede quedar en letra muerta. Tiene que operar, y más en estos casos, que es cuando se necesita. ¿Cuál es la recomendación que le hacemos a una mamá que es maltratada? A una mujer integrante de una familia que es maltratada, tiene miedo, no tiene recursos, no tiene de pronto la información al tanto, y a veces pasa mucho, así uno reitera, dice la línea aquí, la línea allá, pero la persona inmersa en su problema no ve eso. Entonces, yo soy víctima de violencia familiar y quiero denunciar. Lo primero es arrancar para dónde y qué hacer. Muy bien. Yo tengo una frase que siempre le digo a mis estudiantes, y es: quien tiene la información tiene el poder, ¿cierto? Porque cuando uno no tiene información, pues queda en esa situación, yo mejor me quedo aquí, y no. ¿Qué puede hacer? Muy sencillo, levantar su teléfono, ¿cierto? En este momento que estamos en confinamientos obligatorios, levantar su teléfono. O también hay una herramienta que me ha encantado, que fue creada por la Red Nacional de Mujeres, y es una app, una aplicación del celular. Y esto con el fin de que yo no quiero llamar, es posible que mi agresor esté cerquita. En cualquier celular, usted baja la aplicación, se llama Ellas. En este caso, esta aplicación la baja en su celular, existe un botón de pánico, usted activa el botón de pánico e inmediatamente esta aplicación te dice qué contacto quiere que esa persona sepa que usted está en ese momento viviendo un episodio de violencia, para que esa persona sepa, quede con la evidencia y pueda alertar a las autoridades en el tiempo real. Entonces, esas son ideas muy interesantes para que las personas sepan que hay diferentes herramientas. El llamar, e inclusive, Rubén, también se puede. El escribir, también hay correos electrónicos habilitados. De hecho, todas las comisarías están en este momento. Entiendo que en Medellín está la comisaría del Bosque haciendo atención 24 horas, pero las demás se pueden hacer, en este caso, denuncias por correo electrónico, y estoy segura que habrá toda la atención. Además, por ahí hay un asunto importante: la atención psicosocial, porque es que no solamente es la atención jurídica, la atención psicosocial para esa mujer que se siente, en este caso, violentada, que no sabe qué hacer. Entonces también habrá un equipo interdisciplinario, psicólogo, trabajador social, dispuestos a acompañarla y ayudarla para que pueda hacer la denuncia. Muy bien, estamos hablando con la doctora Lina Marcela Estrada, docente de la Universidad Pontificia Bolivariana. Mire, la decisión de choque es llamar y denunciar. O sea, yo tengo un problema, la mamá de esa familia, esa agredida, llama, pero a veces esas denuncias o esas decisiones de choque, por llamarlo de alguna manera,
genera procesos. Y muchas de esas chicas que están ahí involucradas en esos procesos son de escasos recursos y no tienen cómo. Pregunto, ¿la Universidad Pontificia Bolivariana, a través de la Facultad de Derecho, de su consultorio jurídico, que presumo lo tienen, presta algún servicio social, hace algún servicio voluntario para esas personas de escasos recursos, en este caso, esas mamás que han sido violentadas, para acompañarlas en el proceso, que eso quede pues a feliz término, termine en feliz término? Muy bien. Hay que clarificar varios asuntos. En el tema de violencia existen también, porque yo me he centrado mucho en el tema de las medidas de protección de las comisarías, pero también existen otros canales también de denuncias, que es ante la Fiscalía General de la Nación, porque la violencia intrafamiliar también es un delito. Entonces, para que sepan que también existe esa otra vía. El consultorio jurídico, claro, el consultorio jurídico está llamado para eso, para hacer una atención especial, sobre todo a los estratos socioeconómicos que más necesitan esos apoyos, ¿cierto? Que no tienen los recursos para un abogado. Entonces yo también quiero acá señalar que en los consultorios jurídicos existe un capital humano muy importante. Están docentes, estudiantes que pueden hacer ese acompañamiento. Y también quiero indicarles que desde las comisarías de familia, estos procesos de violencia intrafamiliar, donde se aplican esas medidas de protección, son procesos gratuitos, donde no necesitan abogado, porque precisamente el abogado va a ser el comisario quien va a tomar esas medidas de protección. Es decir, Rubén, tenemos un panorama donde pueden haber acompañamientos y la excusa no es que no tengo abogado, no es que no necesitan abogado, precisamente porque el proceso tiene que ser un proceso ágil, un proceso que permita al ciudadano acceder a la justicia y que por lo tanto no se necesiten, en este caso, asuntos o requisitos que muchas personas no puedan acceder. Entonces, ahí no hay ninguna excusa. Están los consultorios jurídicos que pueden acompañar desde las comisarías de familia. Los procesos son totalmente gratuitos y, como lo he mencionado, el comisario es el abogado que acompañará todo el proceso. O sea, cuando ya hay lesiones personales o la cosa ya es una agresión física directa, ya ahí de pronto sí, o también el comisario tiene la potestad de definir esa situación. Claro, Rubén, recordemos que violencia intrafamiliar son las 4 violencias, no solamente la física, donde se genera un daño al cuerpo, a la integridad física, sino también la psicológica. Recordemos, el verbalizar, el decir palabras humillantes al otro, el degradar al otro, la violencia sexual, en este caso, obligar a la pareja a tener relaciones. Las relaciones sexuales son consentidas, no son obligadas. Y la violencia que ahorita nos referenciamos, que es la violencia económica o patrimonial, que es esos daños patrimoniales que se pueden generar en el patrimonio del otro, o inclusive que ahorita también lo mencionabas con el ejemplo de, en este caso, decirle a la pareja, es que no te voy a dar dinero para tu sostenimiento, ¿cierto? No le voy a dar alimentos a mis hijos, a tus hijos, a nuestros hijos. Eso también es una violencia económica. O también se presenta, te consignaron hoy el salario, pues yo te voy a manejar la plata. Eso es violencia económica. Y tanto las 4 violencias son violencias que pueden ser denunciadas tanto en comisarías de familia como en la fiscalía. Muy bien, más eso pues que le manejen a uno el salario, sí, eso es como del paleolítico, por allá como de la prehistoria, eso ya todavía se presenta eso, pues me imagino. Sí, Rubén, y en todos los estratos, te puedo decir, en todos los estratos socioeconómicos, y eso es muy importante, Rubén, que las personas tengan esa claridad. La violencia es una pandemia, y es una pandemia que golpea a todos. Yo, haciendo revisión de lo que hoy pasa en la violencia intrafamiliar en el mundo, la violencia intrafamiliar está disparada en Inglaterra, en China, en todas las latitudes. Es decir, no distingue ni raza, ni sexo, ni estrato socioeconómico. ¿Cuál es la fórmula ahí? ¿Respirar profundo o quedarse callado? Nunca. ¿Quedarse callado? Sí, sí, no. Pues, o sea, yo creo que ¿Qué? a veces uno dice, oh, no, y habla precisamente a las dinámicas que se han presentado pues en el confinamiento, que uno dice, ay, Señor bendito, ¿será que grito, no sé qué, me quedo callado, qué hago? ¿Cuál sería la mejor opción? Es más, aprovecho para preguntarle a usted cómo le ha ido en el confinamiento, en el encierro, porque es una prueba también hasta personal. Pues yo le digo a usted, Lina, que yo me monté este programa de televisión acá por Zoom, por plataformas,
porque no puede salir a la calle y si uno no hace nada, pues se revienta, se chifla uno, ¿no? Sí, pues, pero me encanta esa pregunta desde la parte personal, ¿cierto? A mí las primeras semanas me dieron muy duro, ¿por qué? Porque a mí se me juntó todo el trabajo. Yo soy docente universitaria y los docentes de un momento a otro empezamos a dar clases virtuales y hay que decirlo, la clase virtual no es lo mismo que una clase presencial. Yo tengo que hablar de mi experiencia. Yo convivo con mi esposo, él es psicólogo y él me ha apoyado muchísimo porque a mí me dio mucha angustia de saber lo que estaba pasando en Europa y sobre todo el tema de las noticias. Las noticias angustian, ¿cierto? Entonces, lo primero es hacer acuerdos como pareja, ¿cierto? Hacer acuerdos, sobre todo, pues nosotros tenemos algo y es el sillón de la conciliación, este es el sillón de la conciliación, y es que en cualquier momento uno puede, sí, decir, el decir una palabra no muy bien expresada de pronto, porque le pone un tono de voz más alto, ¿cierto? Entonces, vámonos para en este momento nos vamos a sentar entonces aquí y vamos a hablar sobre la situación. Entonces, eso es muy importante, Rubén, ¿cierto? Que claro, uno tiene momentos de estrés. Lo más importante es escuchar, ¿cierto? Escuchar y ser conscientes de ese momento. Ser consciente, de hecho, a mí me ha ayudado muchísimo el tema de la meditación, de la respiración, tranquilizarme y saber que esta situación no solamente la estoy viviendo yo, la estamos viviendo todos los seres humanos. Porque se nos olvida y pensamos que es una situación solamente de nuestro entorno, es una situación que está golpeando todo el entorno de la humanidad. Entonces, tener como unos rituales, el ritual de ser consciente de lo que está pasando, como yo te digo, sentarnos, hablarlos y mirar cómo manejarlo, pero sobre todo, pensar que somos seres racionales y que somos seres que tenemos herramientas para comunicarnos y para no llegar a asuntos de violencia, porque la violencia no conduce a nada, conduce a generar ¿qué? Daños, agresiones, malestares, ¿cierto? Y sobre todo con seres que amamos, porque finalmente nosotros estamos confinados ¿con quién? Con los seres que más amamos, que es nuestra familia. Es muy complejo y lo que pasa es que uno todo el día el encierro con las mismas personas que uno cree que está como en domingo, uno cree que todos los días son como domingo y entonces es una revoltura porque es los muchachos estudiando, uno trabajando y uno cree que está en pareja. No, yo creo que hay que también la oportunidad de uno estar también independiente si esté con el otro ahí al lado. Y eso se confunde. Y ahí es donde se presenta como cierta complejidad. Lina Marcela Estrada, docente investigadora de Asuntos de Niñez y Familia de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana, le agradezco mucho que me haya atendido. Este tema es supremamente interesante. Creo que hemos aprendido muchísimo de este encierro. Y con lo que usted manifiesta, hombre, creo que no solamente en pandemia, sino después de la pandemia y el encierro. Hombre, cualquier caso de violencia intrafamiliar hay que denunciar. Le agradezco mucho, muy amable, muy querida usted. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por tomar en cuenta este tema que es tan importante para todos. Muchas gracias. Para resaltar de la conversación con la doctora Lina, mire, ustedes muchachas, por favor, están siendo violentadas, pueden llamar a la línea 123, 141 y 155, allí las atienden. Pueden ir a una comisaría de familia, o si ven un policía pasando por ahí en la calle, simplemente lo llaman y le ponen la queja. Él tiene la obligación de hacer el trámite. Un dato alarmante, los casos de violencia intrafamiliar en el país han crecido con respecto al año anterior en un 91%. Es más, hay un dato estadístico. La línea nacional, la 155, atendió entre el 25 de marzo y el 11 de abril 1.674 casos. Los consultorios jurídicos de las universidades prestan un servicio social a esas personas de escasos recursos que necesitan un abogado. La Facultad de Derecho de la UPB presta el servicio. La Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia presta ese servicio. Y presumo que en la Autónoma y en el resto de universidades donde prestan este pregrado también tiene el consultorio jurídico donde prestan un servicio social. O sea que abogados hay. Bueno,
A ustedes mil gracias. Gracias por estar con nosotros. Mañana con otro invitado. Pórtense bien. Falta poco. Un abrazo. Chao.